Y vamos a continuar hoy con nuestro viaje a través de Hechos de los Apóstoles. Y literalmente es un viaje porque estamos viendo el primer viaje misionero de la era cristiana que partió mediante Pablo y Bernabé. Si os acordáis, hemos estado hablando de la iglesia en Antioquía, que fue esa primera iglesia que organizó viajes misioneros liderados por Bernabé y Saulo. Y también estuvimos viendo que una de las primeras situaciones que ellos encontraron fue cuando conocieron a el procónsul, ¿verdad?, Sergio Paulo, junto con ese otro hombre que le acompañaba llamado Barjesús el Mago. Y nos dimos cuenta cómo desde siempre Satanás ha estado intentando obstaculizar el progreso de la obra de Dios, y vimos cómo ese falso profeta Barjesús quería desviar a Sergio Paulo de la fe. Pero aprendimos también que a pesar de esos obstáculos y a pesar de que Satanás utiliza a la gente para que otros no crean, el propósito de Dios siempre prevalece. Y vimos cómo Dios mismo se encargó de sacar a Barjesús de en medio, ¿os acordáis?, con una ceguera, y de esta manera el procónsul vino a la fe. Lo cual fue un hecho histórico, pero que ilustra cómo Dios vence en sus propósitos a través de la historia. Y es una palabra de ánimo, porque a pesar de la aparente oposición que la obra de Dios encuentra, Dios mismo se encarga de que sus propósitos se cumplan. Así que ánimo a todos en nuestra labor para la obra de Dios. Entonces, esa escena que vimos con el procónsul Sergio Paulo y Barjesús tuvo lugar en Chipre, en lo que hoy sería Chipre, ¿no? Y hoy vamos a ver el siguiente paso, y ahora vamos a ver que Pablo y sus compañeros salen de Chipre, o sea, según la palabra, dejan Pafos, ¿no? Pafos es Chipre, y llegan a otra Antioquía, que es Antioquía de Pisidia, que se encuentra en Turquía. Esto es importante porque en aquella época había más de una Antioquía. Ya mencionamos una Antioquía previa, que fue el lugar donde se formó esa iglesia gentil que envió a estos misioneros. Esa fue la primera Antioquía, ¿no? Era una región, una ciudad que se llamaba Antioquía. Pero ahora, hoy, vamos a hablar de otra Antioquía, no es la misma, ¿de acuerdo? Los apóstoles llegan ahora a Antioquía de Pisidia, que es diferente, que está en la actual Turquía. Y eso lo vemos en los versículos del 13 al 14, porque dice, fijaos, en Hechos capítulo 13, versículos 13 y 14, dicen, habiendo zarpado de Pafos, ¿veis? Ahí salen de Chipre, Pafos está en Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y fijaos lo que dice el versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces ahí vemos claramente cómo Pablo y sus compañeros, entre los cuales estaba Bernabé, pues llegan a Antioquía de Pisidia y allí entran a una sinagoga, ¿vale? Esto
nos muestra qué está ocurriendo en el orden de eventos. Y volvemos a decir que esta Antioquía de Pisidia no es la misma Antioquía de la cual partieron al principio, es otra, ¿vale? Entonces, eso lo mencionamos para comenzar. En segundo lugar, Pablo y su equipo son invitados a compartir en esta sinagoga en la cual entran. Algunos dicen que es significativo que la palabra de Dios le dé protagonismo a Pablo, porque si os fijáis, dice aquí en el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, ¿no? Ahora a este equipo misionero ya no se le menciona como Bernabé y Saulo. Antes se hablaba mucho de Bernabé y Saulo, pero ahora es Pablo y sus compañeros. Y algunos hermanos han dicho que esto significa algo. Más que nada significa que es ahora cuando el apóstol Pablo, en el buen sentido de la palabra, tiene protagonismo en el ministerio de la predicación. Hasta ahora era como Saulo, uno más del equipo, ¿verdad? Pero ahora es Pablo y sus compañeros. Lo cual es un pequeño detalle nada más, pero nos damos cuenta que a partir de ahora el apóstol Pablo tiene más protagonismo en la predicación del Evangelio, simplemente esto. Y hemos mencionado que entran a una sinagoga, ¿cierto? Y estando en la sinagoga se les invita a compartir una palabra. Esto lo vemos en el versículo 15, que dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. O sea que se les dio la oportunidad a Pablo y a sus compañeros de decir algo, para que nos entendamos, de decir algo en la iglesia, ¿no? Es como si acabásemos el culto y tuviésemos a algunos invitados y les decimos: pues ahora podéis compartir algo si queréis. Esto fue lo que ocurrió aquí en el versículo 15 y Pablo aprovechó la oportunidad para predicar a Jesucristo, para predicar el Evangelio en esta sinagoga. Y es lo que vemos entonces a continuación. Pablo empieza con su discurso a partir del versículo 16. Fijaos que dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Este es el primer sermón misionero del apóstol Pablo. Este es el primer discurso evangelístico del apóstol Pablo. Y lo hace dentro de una sinagoga. Y vemos cómo dice aquí el versículo 16, que Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Entonces, las siguientes frases que vienen a continuación tienen que ver con ese discurso del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que predica Pablo? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es el contenido de su mensaje? Pues bien, no debería sorprendernos que él, como fiel heraldo de la palabra de Dios, su mensaje no es otro que Cristo. Jesucristo es el centro de su mensaje y también el Evangelio, como veremos. Pero hay algo que debemos decir. Puesto que está dentro de una sinagoga, o sea, está rodeado de israelitas, de gente que conoce la ley judía, su discurso claramente contiene
referencias al Antiguo Testamento hebreo, ¿verdad? Para que de esta manera sus oyentes comprendan mejor quién es este Cristo. Y esto es algo que debemos comprender. Los apóstoles, cuando hablaban a audiencias que no eran israelitas, acomodaban el contenido suyo para hacerlo un poquito más comprensible. Dicho de otro modo, si los apóstoles predicaban a gente que no tenía ni idea acerca de la tradición judía, de poco serviría que usaran referencias a Moisés, ¿verdad? y al Antiguo Testamento, porque su audiencia no iba a enterarse. Sin embargo, como aquí estaban dentro de una sinagoga, siendo Pablo un experto de la ley y del Antiguo Testamento, veremos cómo su predicación está llena de referencias al Antiguo Testamento, tratando de demostrar que ese Salvador y que esa promesa de salvación no viene a través de la ley de Moisés, sino que apuntaba al Señor Jesucristo. Eso es lo que trata él de hacer, ¿no? Entonces vemos este discurso de Pablo, que empieza hablando, se remonta hasta la liberación del pueblo de Israel a manos de los egipcios y hace un viaje a través de unos hitos de la historia del pueblo judío y llega incluso hasta Juan el Bautista. Y menciona a Juan y su bautismo de arrepentimiento. Y lo que trata de hacer simplemente es decir que todo apunta a Cristo. Lo que él trata de hacer es sacarse el protagonismo, le quita al Antiguo Testamento su protagonismo, le quita a Juan el Bautista su protagonismo y le da todo el protagonismo al único que lo merece, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él es la razón de su mensaje, ¿no? Y fijaos a quién menciona. Parte en el versículo 16. Vamos a verlo juntos rápidamente, pues dice aquí en el versículo 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Ahí está su audiencia, ¿no? Varones israelitas. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Ahí está el éxodo, la liberación de los israelitas, ¿verdad? Está ese hecho histórico de que Dios con mano poderosa sacó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Y claro, esta historia lógicamente era familiar para la audiencia en la sinagoga. ¿Cómo no? ¿No? Claro que entendemos qué es la liberación de Egipto. Y lo que trata de hacer el apóstol es decir, pues sabéis que todo esto que ocurrió en el Éxodo, esta liberación de la esclavitud de Egipto, es simplemente una sombra de la verdadera liberación espiritual que viene a través de Cristo Jesús. Eso es lo que él está tratando de hacer. Él está intentando interpretar los grandes hitos de la historia judía a la luz de quién debe interpretarse, a la luz de Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él es el centro del Antiguo Testamento. Y continúa diciendo, y por un tiempo, versículo 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Aquí hubo una tierra prometida, ¿verdad?, que fue entregada al pueblo de Dios, una herencia. Y evidentemente esto también nos habla de la herencia celestial, de la futura Canaán. Es una sombra
de lo que está por venir. Entonces, nuevamente, el apóstol cuenta sucesos del Antiguo Testamento para que los interpretemos a la luz de Cristo. Porque ¿quién es nuestra herencia? ¿Quién es nuestra herencia? Cristo mismo. La gloria eterna es nuestra herencia. Y continúa el versículo 20 diciendo: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Jueces hasta el profeta Samuel. Si sabéis algo de los jueces, lo que vemos en jueces es que los gobernantes y líderes humanos no dan la talla, ¿verdad? Hasta que venga el gran gobernante, que es Cristo Jesús, que ese sí que nos va a liderar, ¿verdad? Con mano potente, porque en los tiempos de los jueces todo lo que había era un despropósito, ¿no? Juez tras juez, pero la gente hacía lo que bien les parecía. Necesitaba el pueblo de Israel un gran líder. Entonces, esos jueces son una sombra del gran juez, que es Cristo Jesús, quien va a pastorear a su pueblo de verdad. Y después hablamos de reyes, ¿no? Versículo 21, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, y después entra en escena David. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y el versículo 23 dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, lo que intenta hacer Pablo aquí es introduce la figura de David, y lo que le dice a la gente de la sinagoga es que sí, está muy bien, David fue un gran rey, pero de verdad el rey de reyes es Jesús de Nazaret. Después veremos también cómo se menciona que David no podía ser un salvador. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a corrupción, nos dice después, ¿no? Cuando David murió, su cuerpo fue a la tumba y se descompuso, y él no podía salvarnos, él no resucitó, pero vino el verdadero David, Cristo Jesús, quien no estuvo sujeto a corrupción, sino que fue levantado de la muerte al tercer día, y él es nuestro verdadero Salvador. Entonces, eso es lo que trata de hacer Pablo en la mente de estos israelitas. Les está diciendo: el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, creed en Cristo, reconoced a Cristo, entended las Escrituras a la luz de Jesucristo, porque todo tiene que ver con Cristo. Y yo no voy a exagerar y voy a decir lo siguiente: no solo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, no solo el Nuevo Testamento apunta a Cristo. Yo os quiero decir algo más. Todo lo que existe apunta a Cristo. Porque la Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas para Él. Y esto quiere decir que tú y yo fuimos creados para adorar a Jesucristo. Esto implica que toda nuestra vida debería ser para Cristo. No estoy exagerando, ¿eh? Cuando decimos entrega tu vida a Jesús, es literal. Hemos de entregar nuestra vida a Jesús, porque Dios hizo
las galaxias, este mundo, esta tierra, todo lo que existe, todo lo que respira, fue hecho para el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿tu vida hoy para quién es? ¿Es para Él? ¿O es para ti mismo? ¿O es para otro señor? Tenemos que pensar en esto. Y esto también es un pensamiento muy importante para los más jóvenes. Chicos, toda vuestra vida la tenéis que ofrendar a Jesús. Él tiene que ser vuestra pasión. Él tiene que ser vuestro objetivo. Él tiene que ser todo para vosotros. Esto es importante porque qué bendición es dedicar toda nuestra vida a Cristo desde joven, ¿no? Algunos que se convierten con más edad dicen, ojalá yo me hubiera convertido antes para no haber tirado mi vida por la borda, dedicándola a otros dioses. Pero qué bendición es caminar con Cristo desde pequeñito, desde joven, entregar toda tu vida a aquel que se la merece, solamente a Jesús. Entonces, como veis, el apóstol Pablo era bien cristocéntrico, ¿cierto? Todo para Cristo, que todo el mundo mire a Jesús. Él es nuestra pasión, Él es el centro de esta iglesia, Él es el centro de nuestra vida, Él es el protagonista de la creación. Entonces, es lo que el apóstol trata de hacer. Después, él no solamente explica lo que sucede en el Antiguo Testamento y le dice a su audiencia, ¿sabéis qué? Todo esto del Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Tenéis que creer en Jesús. Tenéis que interpretar las Escrituras de Moisés, la ley, los profetas, con la llave que es Jesús. No solamente eso, también les explica la buena noticia del Evangelio a la luz de los eventos que ocurrieron en la muerte de Jesús. Eso lo vemos en los versículos del 26 al 34. Les va a explicar que lo que ocurrió con Pilato, la condenación, la acusación de Jesús, una acusación injusta, la crucifixión, la resurrección, todo eso nos habla de que Jesús es el Salvador y les explica el Evangelio con hechos históricos, ¿no? Esto es algo muy fundamental en la fe cristiana. Tenemos que aprender que nuestro mensaje del Evangelio está fundamentado no en fábulas, sino en hechos históricos. Eso es el Evangelio. El Evangelio es una noticia. Eso es lo que significa la palabra Evangelio. Noticia, buena noticia. Es un anuncio. Este texto usa esa palabra, anunciaban, a anunciar, ¿vale? Y entonces esto lo podemos apreciar aquí, fijaos, versículo 26 al 34, y se nos habla de la condenación que sufrió Jesús, injusta, su muerte, su sepultura y su resurrección. Si tú quieres ser salvo, tienes que creer en estos eventos históricos que los vamos a repasar ahora. Fijaos, partiendo en el 26, dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. En esencia, lo que está anunciando Pablo es una palabra de salvación para ti y para mí. ¿Y en qué consiste? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron
al condenarle. Aquí se nos habla de que los israelitas condenaron a Jesús a muerte, ¿cierto? ¿Y por qué lo hicieron? Porque no entendieron el Antiguo Testamento. Si hubieran comprendido que Jesús es el protagonista del Antiguo Testamento, al ver a Jesús le habrían reconocido como el Mesías. Pero sus ojos estaban ciegos y teniendo al Hijo de Dios delante de ellos, no le reconocieron, sino que le condenaron. Y esto fue es lo que dice este texto. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ¿veis? No conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Qué curioso, ¿no? Todos los días estos judíos leían las palabras de los profetas que les hablaban de Jesús. Pero a pesar de escucharlo todos los días, no vieron a Jesús. Qué curioso. Dice, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, estando ciegos, no entendiendo que el Antiguo Testamento habla de Cristo, estando ciegos, condenan a Jesús y de esa manera cumplen la profecía, ¿verdad? Aquí hay algo importante para nosotros, ¿no? Porque eso también, tristemente, nos puede ocurrir a nosotros. Leyendo la Biblia todos los días, podemos no conocer a Jesús. Es lo que le pasó a estos hombres. Se les predicaba el Antiguo Testamento, eran expertos, maestros, gente con capacidad, con intelecto, con estudios, y leyendo las Escrituras no vieron a Cristo. Pero eso también nos podría pasar tristemente a nosotros hoy. A lo mejor tú vienes todos los domingos, se te lee la palabra de Dios todos los domingos, escuchas, pero todavía no has visto a Jesucristo de manera personal. Pide a Dios que te revele a Jesús. Pídeselo, Señor. A lo mejor eres alguien que tiene ese anhelo, ¿no? Pero no lo tienes claro. A veces ocurre, tienes dudas y esto no lo entiendo. Me parece bien, pero dar mi vida por Cristo, esto es demasiado. Está bien, es un buen maestro, es simpático, vengo a la iglesia, pero dar mi vida, eso ya es demasiado. Pero el día que Dios te revela de verdad quién es Jesús, pues le entregas tu vida a Él. Pídele al Señor que haga eso en tu vida. Dice, Señor, revélame al Señor Jesús, dame un corazón entregado a ti. Y Él lo hará. Él contesta esa oración, si la haces de corazón. Entonces, estamos viendo aquí cómo el apóstol le explica a estos judíos que Jesucristo fue condenado, y también esto lo hemos visto en el versículo 27, ¿no? Que dice, las cumplieron al condenarle. También vemos su muerte en el versículo 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Pidieron a Pilato que se le matase.
sin hallar en él causa digna. Nuestro Señor fue injustamente asesinado porque en él no hubo ninguna maldad. Él fue el inmaculado Cordero de Dios, el único ser humano en la tierra que nunca pecó, sino que cumplió la voluntad de Dios todos los días de su vida. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, nos dice después el versículo 29, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces, el versículo 28 nos habla de la muerte de Jesús y el versículo 29 nos habla de la sepultura de Jesús. ¿Cierto? Porque dice aquí, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, habiendo él cumplido todas las cosas que estaban escritas. Una vez más, lo que está diciendo Pablo es, todas las profecías que estaban escritas en la antigüedad, Jesús de Nazaret las cumplió. Y por lo tanto, tenéis que creer en él, porque él es el verdadero Mesías, el verdadero Salvador. Y también se habla de su sepultura. Y por último, se hace énfasis en su resurrección, del 30 al 34. Dice, mas Dios le levantó de los muertos. Ahí está la resurrección del Señor Jesús. Mas Dios le levantó de los muertos. Jesús fue condenado, fue matado, fue sepultado, pero Dios le levantó de los muertos. Ahí está nuestra esperanza, ¿verdad? Que a pesar de morir, a pesar de ser sepultado, Él se levantó en victoria para salvarnos al tercer día. Y se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Hemos de creer que Jesús se levantó de los muertos y que muchos le vieron. ¿Tú lo crees? ¿Tú piensas que eso fue verdad? Algunos han tratado de negar esta verdad, ¿no? Eso es un cuento, hubo una falsificación, trataron de encontrar el cuerpo para demostrar que no había resucitado, pero no fueron capaces de encontrarlo, porque nuestro Señor está vivo. Y se apareció a muchos en carne y hueso. Se apareció a aquellos que dudaban. A Tomás le dijo, pon tu dedo en mi llaga y no seas incrédulo, sino creyente. Si tú eres un incrédulo en esta mañana, a través del consejo de la palabra de Dios, yo te digo, no seas incrédulo, sé creyente. Sé creyente, porque Jesucristo vive. Él está vivo, Él es nuestra esperanza. Ningún otro regresó de la muerte, solo Él. Y para ser salvo, has de creer en que Él se apareció a otras personas de manera real, no como un fantasma. Él comió incluso con los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo tuvo que haber sido ver al Señor Jesucristo resucitado? Hemos de creer en su resurrección. Entonces, versículo 30 hasta el 34 abunda en esta idea. Solo lo leeré rápido. Dice, mas Dios le levantó de los muertos y Él se apareció durante muchos días
a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. O sea que los primeros padres del pueblo de Israel recibieron promesas de salvación, promesas de liberación que se llevan a cabo en Cristo. Pablo le está diciendo a los judíos todas esas promesas de libertad, de recibir una herencia, se cumplen en Jesús de Nazaret, en este creed. Versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. O sea, en la resurrección de Jesucristo se cumplen las promesas hechas a los primeros padres de Israel del Antiguo Testamento. Y se cumplen en la época de los hijos. No sé si habéis entendido esta idea, ¿verdad? Cuando se habla de padres, se está hablando de los judíos de la antigüedad, a los cuales se le hizo las promesas. Cuando se habla de hijos, simplemente se está hablando de los judíos contemporáneos con Jesús, porque fue en ese momento de la historia cuando se cumplieron esas promesas. ¿En qué evento? En la resurrección de Cristo. Y después dice aquí, 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, otra vez la idea de la resurrección, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. ¿Qué es eso de volver a corrupción? Ahora viene la palabra corrupción. ¿Qué significa eso de volver a corrupción? En este contexto, corrupción significa la descomposición o degeneración del cuerpo humano. Jesús no vio corrupción, porque su cuerpo humano fue metido en la sepultura, pero antes de descomponerse fue vuelto a la vida. Por eso él no vio corrupción, a diferencia de David, que sí vio corrupción. Y ahora veremos cómo eso diferencia a Jesús de cualquier otro. Entonces, lo que hemos visto aquí, hermanos, en pocas palabras, es que Pablo predica el Evangelio con hechos históricos, le habla a la gente de esta sinagoga de la condenación de Jesús, de la muerte de Jesús, de la sepultura de Jesús, pero también de la resurrección de Jesús. Y nosotros hemos de creer en estos hechos históricos para ser salvos. Porque esto es el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de lo que Jesús ha hecho. Qué importante es esto, ¿verdad? Si tú te quieres bautizar, tienes que creer que Jesús fue condenado, muerto, pero también resucitado. De hecho, cuando bautizamos a la gente, esa suele ser una de las preguntas. ¿Crees que Jesús se levantó de los muertos? Qué precioso es cuando un ser humano dice, sí, creo, sí, creo. Qué importante es creer en la resurrección de Jesús. Hazte la pregunta, ¿crees tú eso? Has de creer para ser salvado. Un detalle más importante,
se presenta aquí también, un poquito más adelante, a Jesús como el verdadero Salvador, superior a David. ¿Por qué? Porque Jesús no vio corrupción. ¿Vale? Esto lo vemos del 35 al 37. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. En mi Biblia la palabra santo está en mayúscula. No permitirás que tu santo vea corrupción. Dios no permitió que su santo Hijo Jesús viese corrupción. Dicho de otro modo, le levantó de los muertos antes de que su cuerpo se desvaneciera. Porque a la verdad, versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Por qué dice esto el apóstol? Lo que trata de decir a su audiencia judía es que está muy bien que tengáis en alta estima a David. Está fantástico que le reconozcamos como un líder de Israel, como fue elegido de Dios. Está muy bien, pero no os equivoquéis. Él no es el Salvador, ni él tampoco es el Rey que nos sirve de verdad. A quien debemos adorar y a quien debemos creer es a Jesucristo, porque David no daba la talla. Y es lo que dice el versículo 36. A la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, o sea, David sirvió a la gente de su tiempo según la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le mandó. Lo hizo bien, está correcto. David está bien. Pero durmió y fue reunido con sus padres al morir, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí, y vio corrupción. Y vio corrupción. O sea, no nos sirve como Salvador, porque su cuerpo no fue levantado de la tumba en victoria. Solamente el cuerpo de Jesús nos vale como el Salvador. Entonces, lo que trata de hacer Pablo es colocar a David en su justo lugar y le dice, no lo descartéis, pero aquí está el verdadero Rey, el verdadero Salvador, a quien todos debemos seguir, a Cristo Jesús. Está tratando de instruir a la mente de los judíos para que comprendan que el único digno de alabanza y de adoración es Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Y vamos a ir terminando. Quise mencionar esto de David para que entendamos lo que significa. Y hemos dicho que David vio corrupción, pero el versículo 37 dice, mas aquel a quien Dios levantó de los muertos, ¿no? Jesús no vio corrupción. Lo cual significa que solo en Él hay salvación, que es el razonamiento lógico que hace el apóstol en su discurso, porque después de decir que solamente Jesús fue el que no vio corrupción, sino que fue levantado de la tumba antes de su descomposición, como consecuencia es el versículo 38, porque dice, sabed pues, ¿no? Sabed por lo tanto, dado que os he explicado que solamente Jesús fue levantado de los muertos sin ver corrupción, pues, por lo tanto, varones hermanos, versículo 38, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Solo hay un nombre bajo el cielo en quien podemos ser salvos. Jesús de Nazaret, el Dios verdadero, aquel para quien todo se hizo,
aquel que es el protagonista del Antiguo Testamento. Solamente a través de él, que fue levantado de los muertos, se nos anuncia perdón de pecados. Solo en él hay salvación. Qué precioso es este evangelio, porque ¿qué nos está diciendo esto? Dice aquí, versículo 38, varones hermanos, sabed esto, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Lo que está diciendo aquí el apóstol es, no se os anuncia perdón de pecados a través de la Virgen, no se os anuncia perdón de pecados a través de ningún pastor evangélico, no se os anuncia perdón de pecados a través de nada ni de nadie, solamente a través de Jesucristo. Solo en él hay perdón de pecados. Este es el evangelio que predicamos. Si tú hoy rindes tu vida a Jesús y le abrazas con los brazos de la fe, tienes perdón de tus pecados. Pasados, presentes y futuros, todos tus pecados están perdonados para siempre. Todos. Qué poderoso es el evangelio, ¿verdad? Todos nuestros pecados pueden ser limpiados y lanzados al fondo del mar, y sabes que Dios nunca más se va a acordar de ellos, solo si crees en Jesús de Nazaret, el Salvador. Perdón de pecados por medio de la fe. Versículo 38 y 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esta es la maravilla del evangelio cristiano, porque dice que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esta frase significa que la ley de Moisés era incapaz de hacer a nadie inocente. Por muchos sacrificios, por muchos rituales, por muchos esfuerzos, dice aquí que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. ¿Qué es ser justificado? Ser justificado significa ser declarado inocente por Dios. Es cuando Dios te mira y te dice, tú eres inocente y por lo tanto te perdono. Esa es la justificación. Ser justificado significa ser declarado justo, inocente delante de Dios. Y lo que la Biblia nos enseña es que la única manera habida y por haber, la única esperanza es, dice aquí, en él es justificado todo aquel que cree. Solamente si crees. Solamente si crees en Jesús, todos tus pecados son perdonados y puedes ser salvo. Pero hay una advertencia también, ¿verdad? Pablo les predica el Evangelio del perdón de los pecados, pero también les advierte, porque el Evangelio también viene con una advertencia. Esa advertencia muy rápidamente la vemos en los versículos del 40 al 41, porque aquí hay una referencia a Habacuc que nos dice, cuidado, no menospreciéis este mensaje. No menospreciéis este mensaje. Dice el versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas.
¿Veis? Mirad pues, ojo, tened cuidado, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, versículo 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Cuál es la palabra clave? Mirad, oh menospreciadores. Es una advertencia a todo aquel que menosprecia el mensaje de Jesús. Todo aquel que trata de rebatir a Jesús, el que trata de quitar a Jesús del medio. Cuidado, tened cuidado, menospreciadores. Sabéis, el que no está con Cristo está contra Él. No pienses que hay un terreno intermedio. No puedes decir, no, yo no creo, pero tampoco... No. O estás con Cristo o estás contra Él. Entonces tienes que tomar una decisión. Sea lo que decidas, recuerda estas palabras. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque habrá un juicio contra todos aquellos que no quisieron arrepentirse. Aquí hubo menospreciadores, hubo gente que se opuso a este mensaje, ¿no? Cuando acabó este sermón, hubo dos tipos de personas, y con esto acabamos, hubo dos tipos de personas. Unos que menospreciaron este mensaje de Jesús. Por eso existe esta advertencia. Y fueron los que están en el versículo 45. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué ocurrió? Que después de este mensaje hubo mucha gente que creyó en Jesucristo y que siguió a los apóstoles. ¿Y qué pasó con algunos judíos? Se pusieron celosos. Les dio rabia esto. Y dice aquí que se llenaron de celos viendo la muchedumbre que seguía a Pablo y a Bernabé y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Sabéis qué, hermanos? El que me contradice a mí, no me contradice a mí, contradice a Dios. Yo, al igual que Pablo, no soy nadie aquí. Entonces, aquellos que argumentan, aquellos, dice aquí, ¿verdad?, que rebatían lo que Pablo decía. Había gente que rebatía lo que Pablo decía, ¿no? O sea, Pablo dijo algo, pero hubo gente que, creyéndose más lista que Dios, porque eso es cuando uno rebate a Dios, ¿no? Todos aquellos que le ponen pegas a lo que hemos dicho hoy, ¿qué están diciendo? Están diciendo que ellos son más inteligentes que Dios mismo. Y eso es el colmo. Entonces, cuando tú traes argumentos en contra de lo que dice la Biblia, estás rebatiendo a Dios mismo. Así que cuidado, porque Él no tendrá como inocente al culpable. Una advertencia, cuidado con menospreciar el Evangelio. Cuidado
con menospreciar el Evangelio. No lo menosprecies. No seas como estos judíos. No te creas tan listo. No te creas tan lista, porque no lo eres. No eres más listo que Dios. Más bien, humíllate. Entiende que quita todos esos argumentos que puedas tener acerca de la existencia de Dios y todas estas cosas. Esas son ideas de Satanás, para que estés alejado de Dios. Más bien, arrepiéntete. ¿Qué hemos de hacer? Seamos como los que sí creyeron, ¿verdad? Y este es mi último punto. Creamos y perseveremos. Creamos y perseveremos. No seamos incrédulos, sino que seamos creyentes y perseveremos. ¿Dónde vemos eso? Pues aquí hubo unos preciosos hermanos que se rindieron a Cristo, que no se hicieron los listillos. Dijeron, este es el Mesías, a este debemos seguir. Ojalá que todos los que estemos aquí seamos como ellos, porque dice aquí, versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Hubo unas personas que rogaron a estos predicadores, a Pablo, ¿verdad? Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Por qué? Pues porque tenían interés, porque habían creído, porque querían saber más de Jesús. Y el 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. No solo gentiles creyeron, también, dice aquí, muchos de los judíos. Muchos de los judíos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Veis? ¿Qué hacía Pablo? Les decía, bien, habéis creído en Jesús, bien, me alegro que nos sigáis, pero ¿sabéis qué tenéis que hacer ahora? Tenéis que perseverar en la gracia de Dios, ¿verdad? Ser cristiano no es solamente un impulso del momento y decir, bueno, he creído, qué bonito mensaje, ¿y mañana qué? Ya estoy lejos de Dios otra vez. No, dice aquí que les hablaban y les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y eso es lo que también decimos hoy, hermanos, perseverad en la fe, seguid a Cristo hasta la muerte. No es solamente decir ahora, qué bonito es este Jesús, quiero ser cristiano. Hay que entregar nuestra vida a Él y perseverar hasta la muerte, siempre con Él, hasta el fin de nuestros días. Eso es perseverar en la gracia de Dios. ¿Lo harás? ¿Lo harás? Que el Señor nos ayude, no solo a creer en Él, también a perseverar en la vida cristiana hasta que Él regrese. A Él sea la gloria. Amén. Amén.